en una visita a Rosario, de los actos por el Día de la Bandera, paralelamente volviendo a viajar a Europa, haciendo declaraciones públicas, bueno, de alto contenido político, porque ratificó una vez más al ministro de Economía Caputo. Lo hizo, bueno, con una frase muy contundente, ¿no? Diciendo nadie le va a tocar el traste, con los términos un poquito más vulgares, a Caputo. Porque el que se lo toque... Le corto la mano. Le corto la mano. Lo decía a propósito del ingreso de Sturzenegger al gabinete, que también él confirmó y ratificó. Todos conocemos o sabemos de la historia reciente del vínculo entre Sturzenegger y Caputo en el gobierno de Mauricio Macri. Ahí me parece que el presidente Milei intenta tallar o evitar o hacer control de daño. Es más, dijo, el jefe soy yo. Teniendo en cuenta que el jefe habitualmente es el modo en el que se dirige a Karina Milei, pero en este caso dijo el jefe soy yo, y bueno, y en ese contexto también dio señales de lo que van a hacer los candidatos para el 2025. Parece que falta una eternidad, de hecho falta un montón. Distópico. Totalmente, hay tantas urgencias que resolver. Dios mío. Sin embargo, bueno, apurados. el presidente Milei ya está pensando en la elección de medio término, confiado en que van a ser una elección muy buena, incluso se animó a dar porcentajes por encima de los 50 puntos y a dar dos nombres, ¿no?, de eventuales futuros candidatos. José Luis Espert y el caso de Manuel Adorni. Dijo le gustaría, pero sabe que perdería un activo muy importante de su estructura de gobierno, que es la vocería. Vamos a ir a la redacción de La Nación. Allí está Mariano Espesapria. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, Débora, ¿cómo estás? Marina, buenas tardes. Hola, Mariano, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, mucha centralidad política, ¿no?, del presidente Milei. Sí, y con algunas novedades en materia discursiva. Vos estás marcando recién esto de que decía yo soy el jefe, ¿no? Y digamos, el jefe habitualmente es Karina Milei, literal. Pero bueno, me parece que Milei ya comprendió que para que puedan convivir en el gabinete Caputo más Sturzenegger, tiene que ponerse él en el rol de jefe, ¿no? Y de hecho todos los presidentes han hecho un poco esto de, bueno, hacer convivir a personajes, digamos, que no se sintonizan tanto en materia política y económica, digamos, en un juego político que, digamos, suelen hacer los mandatarios, los hombres con poder. Me parece que esta es un poco la jugada de evitar Javier tanta Milei intriga que hay en la interna del gabinete. Y todas ellas siempre están vinculadas con el vínculo con Karina Milei. Viste que cuando hay... ¿Cómo se lleva con Karina? ¿Se lleva bien con Karina o se lleva mal con Karina? Cuando hay algún ruido, lo primero que uno pregunta es eso. Es cómo se llevan con Karina Milei. Me parece que de ese modo, él cuando dice el jefe soy yo, también está un poquito tratando de desactivar esto, que bueno, es un secreto a voces, que en el gabinete están los que se llevan bien con Karina Milei, tienen su futuro asegurado, y los que no tanto, bueno, están más endebles en su posición. Sí, pero además en el caso de Sturzenegger y de Caputo son dos economistas, y el presidente dice yo también soy economista, es decir, él es quien tiene la capacidad de liderarlos y de, digamos, controlarlos en materia de gestión. Me parece que eso es un punto, digamos, con toda la especulación que hay sobre si la posibilidad de Sturzenegger puede ser en el futuro un reemplazo del propio Caputo, digamos, la situación que genera eso en el actual ministro de Economía. Bueno, esa es la novedad política de las últimas horas. Pensando en esto, ¿no? Están los que dicen, bueno, el presidente salió a ponerse como árbitro en la contradicción, vamos a decir, entre Caputo y Sturzenegger. También es cierto que elogió a Caputo, subrayó sus méritos, etcétera, pero de Sturzenegger dijo es uno de los mejores economistas del planeta. Y como decía Débora, que nadie le toque eso y le corto la mano y qué sé yo. ¿No es cruzar demasiado el cuerpo por alguien que todavía ni siquiera tiene cartera y que el día que la tenga será un fusible más? Sí, ahora le agrego un datito a esto que dice Marina. Cuando habló de Caputo también utilizó, trato de recordar lo más fidedignamente posible la frase, habló de simbiosis entre él y Caputo. También me llamó la atención, ¿no? Las dos cosas. Bueno, a Caputo lo ubicó en un plano nacional, dijo el mejor ministro de la historia del país, ¿no? Sí, sí. Y del otro, el mejor economista del planeta. Exactamente. Hay una tendencia del presidente a la grandilocuencia, a exagerar los adjetivos. Sí, hay una tendencia planetaria. Pero más allá de estas cuestiones que son más risueñas. ¿Qué dirán los premios Nobel, no? Y bueno, Scioli pide el premio Nobel, exige el premio Nobel para Javier Milei, así que... Dios mío. Lo que sí está planteado, me parece, en Milei es que él
se ubica por encima, no como un árbitro entre ellos dos, sino por encima de ellos dos. Él va a ser el jefe y él va a ser el que asigne los roles. Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? Bueno, desde ayer estamos esperando la reunión de Milei con Sturzenegger. Hoy también estaba la especulación de que iba a ser en la Quinta Olivos. Hay una fuente de la Casa Rosada que me dice que va a ser después del viaje del presidente a Europa, que hay una cuestión de unos días más para que decante y madure la designación de Sturzenegger en el gobierno. Sí, regresa el 25 Milei a la Argentina. Bueno, el 26 está planteada el tratamiento de la sesión en diputados, ¿no? El 25 creo que es en comisión, el 26 en el recinto. Quizá también esté un poquito supeditado a esto, ¿no? Lo de Sturzenegger, para no meter, digamos, más ruido en el medio de un tema, bueno, relevante para el gobierno, que es tener la ley finalmente. Exactamente, eso es en el plano político, esa ley es muy importante para el gobierno. Bueno, ha tenido sus avances en el Senado, diputados empieza a discutir ahora, la oposición dialoguista le pide al gobierno algunos gestos para destrabar un poco, digamos, la sanción de la ley. Está el caso de la Aerolíneas Argentinas, está el caso de bienes personales, el impuesto a las ganancias. Bueno, ¿qué va a hacer la Cámara de Diputados? Pero en el plano económico es cierto que hubo ruido las últimas semanas, ¿no? Tema dólar, tema bonos. Bueno, la buena noticia para el gobierno respecto de la inflación, pero ese ruido en el que también empieza a intervenir más el Fondo Monetario Internacional, bueno, tal vez no sea exactamente el momento para la designación de Sturzenegger. Me parece que esa es la conclusión a la que llegó el gobierno. Ya sea la semana que viene, entrado más el fin de semana, tal vez sea el momento en que Milei anuncie la integración de Sturzenegger. Me pareció que el presidente está como en un tono un tanto más conciliador, viste que por estos días con las misas militantes y tanto para decir al respecto, bueno, tuvo un tono más mesurado al referirse al Papa o al referirse a la Iglesia. Incluso a Grabois. A Grabois mismo, dijo, algunos se arrogan la representatividad del Papa y no la tienen. Respecto del Papa dijo, bueno, pueden tener ideas distintas, lo respeto. Y después cuando le preguntaron, a propósito de los ruidos, lo que vos decís del Fondo Monetario, ¿no? De no meter más ruido, le preguntaron por Diana Mondino, que no estuvo con él en el G7 y sí estuvo en la Cumbre por la Paz en Suiza. Y la argumentación que él dio para ratificarla en su cargo, a mí me llamó la atención porque lo que dijo fue, bueno, en la Cumbre por la Paz en Suiza, cuando yo di mi discurso, si ustedes ven en el video la fotografía, detrás de mí, cosa que es cierto, estaban mi hermana Karina y la canciller Diana Mondino. Bueno, eso es objetivo, pero no me dice nada, ¿no? Respecto del futuro de la canciller. Prácticamente el presidente dijo, Mondino va a seguir siendo canciller hasta que así lo determinemos. Por ahora es la canciller. Por ahora es la canciller. Evidentemente la foto esa estuvo. Bueno, pero es cierto, yo también noté ese discurso, un cambio bajo del presidente. Me da la impresión de que empieza una nueva etapa en el plano discursivo. No así en las redes sociales, donde él se mueve más en todo lo coloquial, pero sí en las entrevistas o en las apariciones públicas. Tal vez veamos un presidente con un tono un poquito más moderado. Ayer evitó criticar al Papa, evitó criticar a Juan Grabois, evitó criticar a los obispos y curas villeros que están haciendo estas misas, que algunas subieron mucho de tono, un tono muy militante, más bien militante peronista. Hoy la iglesia hizo una misa en La Matanza y sin embargo el tono, si bien mantuvo los reclamos por los comedores populares, el tono fue mucho más prudente y moderado. Es decir, que me parece que hubo ahí algún tipo de intercambio entre el gobierno y la Iglesia Católica para bajar un cambio. Y en ese punto me hiciste acordar del tema Petovelo, viste que quedó un poco rezagado en el medio de la gira del presidente por el exterior y de, bueno, lo que fueron las novedades económicas y financieras de la semana, pero esta semana estuvo Petovelo en la reunión de gabinete, hacía rato que no aparecía por allí. ¿En qué situación está hoy Petovelo en términos de las denuncias que afronta y en términos de las dificultades de gestión que quedaron de manifiesto? Bueno, Petovelo es una figura clave del entorno de Milei, es su amiga personal. Hay dentro del gobierno una línea que está buscando un poco el desplazamiento de Petovelo para ungir a algún otro tipo de figuras. Esto se empalma un poco con lo que viene, que es el propio presidente lo planteó, la campaña legislativa del año próximo y el Ministerio de Capital Humano como un área clave para, digamos, generar algún tipo de políticas vinculadas al conurbano de la provincia de Buenos Aires. Esa línea hay que buscar entre los bonaerenses, digamos, que quieren un poco más de incidencia en la política, digamos, social del gobierno. Incluso ayer generó bastante revuelo una declaración de la diputada Lilia Lemoine que dijo en la Cámara de Diputados que ella había intervenido para destrabar la entrega de alimentos que estaban acopiados en los galpones de Capital Humano. Bueno, hay toda una interna ahí.
Milei, evidentemente la propia Petomero siente esa interna y sabe que no son solo críticas de la oposición, sino que también exactamente, los cuestionamientos vienen de adentro. Sí, y me quedo con esto que decíamos de que evidentemente evitó la confrontación el presidente Milei, sobre todo con la Iglesia, cuando tenía la posibilidad de hacerlo después de las misas militantes que hemos visto en estas últimas semanas. Vos fíjate que uno de los convocantes a la misa que se hizo hoy de la Virgen de Cacupé, que es el obispo de San Justo, Eduardo García, fue el auxiliar directo de Jorge Bergoglio cuando él era el arzobispo de la Catedral Metropolitana, o sea que es un hombre que referencia de manera directa en el Papa Francisco. Sin embargo, bueno, por ahora han elegido la prudencia, ¿no? Y en el caso de Milei, más aún, porque recordemos que él lo había vinculado al Papa Francisco con la defensa de dictaduras sangrientas, dijo él, en campaña electoral e incluso durante el inicio de su gestión en alguna entrevista. Evidentemente hay una indicación, tal vez del propio Milei o de sus asesores más cercanos, Guillermo de que Franco, baje un quizá, cambio. ¿no? Una influencia exactamente. en ese sentido. Exactamente. Gracias, Mariano. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien, nos vamos a Europa para trazar el panorama del día. Muchas novedades. No me queda claro si Putin ya emprendió vuelo a Pyongyang, a Corea del Norte, pero el que lo sabe es Cristian Martin. ¿Cómo estás, Cristian?